Entonces antes, por ejemplo, al 2020, al 2021 esperábamos 350 millones de personas con diabetes, ahora ya llegamos casi a las 500 o más personas con diabetes a nivel mundial. Y en el caso de lo que están viendo ustedes los profesionales de la salud en Formosa, ¿cómo son esos números? Y el Formosa tiene, hasta lo que se ha estudiado hace 2 años atrás, 12% de diabetes acá en la provincia. De la población. De la población, el 12%. Ahora, de esa población, no todas están estudiadas tampoco y no todos tienen el diagnóstico de diabetes. O sea, son diabéticos y no lo saben. Y no lo saben, exactamente. Eso es riesgoso. Es muy, muy riesgoso. ¿Y por qué le digo eso? Porque cada vez se ve más la consulta cuando por un hermano, por un primo, por un amigo van y le dicen, bueno, anda a la consulta para controlarte, que eso es lo que nosotros queremos, que se controlen, aparece sin querer ahí una glucemia alta o un azúcar alto en los laboratorios. Y empezamos a hacer otros estudios más específicos y vemos que hace unos meses atrás ya tenía diabetes. Bien. Le decimos a la gente, Fanny, si quieren hacer una consulta a la doctora, ¿cómo lo pueden hacer la doctora Romero? Que venimos a hablar un poco de diabetes, todo un tema. A través del WhatsApp al 374-54-60-95 o más directamente también dejando su mensaje de voz al 44-35-200. Bien. A ver, 12% es un número importante. Importante, sí. Muy importante. Digo, ¿es para preocuparse o es un número que se mantiene estable en los años? Digo, ¿o va en aumento? ¿Cómo lo ven? Va en aumento. O sea, nosotros hace unos años atrás teníamos el 9% en Formosa de personas con diabetes. Y aumentó casi un 40%. Más de un 40%, exacto, de personas con diabetes. Entonces, eso lo podemos detectar no solamente por unas encuestas que se hacen a nivel nacional, sino también por todos los días vemos personas que, como yo hoy comentaba con Fanny, que a lo mejor veo 25 personas con obesidad, pero de esas personas más de la mitad tiene diabetes, por ejemplo. ¿Qué tipo de diabetes? La diabetes tipo 2 es la que más frecuentemente se ve. Expliquemos primero, está la 1 y la 2. Claro, tenemos diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es la que generalmente se presenta en las personas, en niños, diríamos, en personas adolescentes, en niños, en chiquitos muy bebés, que a veces se hace el diagnóstico muy temprano. Esas personas, el tratamiento desde el inicio es con insulina. ¿Sí? Después tenemos la diabetes tipo 2, que es generalmente que se encuentra en el 90% de la población, que aparece en las personas adultas y adultos mayores, diríamos. Por eso tiene diferentes clasificaciones. Entre el medio, entre el adolescente y el adulto, hay una diabetes en el medio que se llama LADA, que es diabetes que se presenta en los adultos jóvenes. Entonces está en intermedio entre el diabetes tipo 1 y 2. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor podemos comenzar con un tratamiento con pastillas, pero a la larga tenemos que colocar insulina. Sí. Y después tenemos el adulto mayor, que aparece a partir de los 65 años, que es, después de la diabetes tipo 2 viene esa que se llama LADE, que es la diabetes que se presenta en las personas grandes, que tienen anticuerpos. Llegó hasta esa edad sin nada. Llegó hasta esa edad sin nada, de golpe aparece una diabetes, le hago anticuerpos, son positivos, entonces son autoinmunes, porque a lo mejor no tiene antecedentes y siempre fue un flaco, hace deporte y aparece de golpe. Bueno, esa es otra clasificación, es tipo 1, LADA, diabetes tipo 2, LADE, y después aparecen las diabetes que aparecen en el embarazo, que es muy frecuente. Eso diabetes ya me están llegando unas consultas. Dice, claro, diabetes en el embarazo, que es en ese periodo de gravidez de la mujer. Claro, acá en el embarazo es importante que tengamos en cuenta que puede pasar dos cosas: que hagamos el diagnóstico de diabetes antes de las 26 semanas de gestación, y diabetes después de las 26 semanas. ¿Y qué significa eso? Si nosotros tenemos una diabetes, una glucemia que aparece en las primeras 2 trimestres, o sea, entre el primero y el 6º mes de embarazo, podemos pensar que esa embarazada tenía ya antes diabetes y no fue diagnosticada. ¿Sí?
Bien. Cuando pasan las 26 semanas y generalmente los ginecólogos, los obstetras, hacen un screening a esas semanas, entre las 26 y las 32, y aparece una glucemia alta, entonces decimos que es una diabetes gestacional. Si aparece antes, pregestacional. Bueno, y están llegando ya algunas preguntas. ¿A dónde, Fanny? Al WhatsApp 374 54 60 95. Dice, ¿existe la diabetes emocional? En esa pregunta me encantó, porque Bueno, es una pregunta muy frecuente y cuando el paciente se sienta dice, doctora, yo tengo una diabetes emocional. ella se autodiagnosticó. Exacto. Entonces, lamentablemente no existe una diabetes emocional. No está dentro de las clasificaciones. Si hubiera existido, ya lo hubiéramos tenido. Claro. También existe diabetes O sea, secundaria o enfermedad, no por pasa ejemplo. a ser padecer la enfermedad de la diabetes por una cuestión por emocional, estrés, o por... sino es una cuestión que tiene que ver con la A ver. biología. Claro, en realidad el estrés es otra cosa, Fanny, porque el estrés ya está catalogado como un factor de riesgo. Cuando yo tengo un factor de riesgo, entonces puedo llegar a tener diabetes, como por ejemplo el sedentarismo, un factor de riesgo, el cigarrillo, un factor de riesgo, la obesidad, la hipertensión, eso todos son factores. En eso está el estrés. El estrés ya se cataloga como un factor de riesgo. Pero ¿qué significa estrés? Cuando la injuria, o cuando el problema persiste por un tiempo prolongado. Si yo salgo a la calle y me peleo con alguien en la calle, no voy a tener diabetes. Es una calentura del momento. Exacto, eso es una emoción. ¿Qué quiere decir? De furia, de rabia, eso es una emoción. ¿Está? Un desamor. Un desamor. Y bueno. Acá me dice, no es emocional, no me va a dar. No. Entonces yo si rápidamente salgo de eso, hago ejercicios, como bien, paso, bueno, no voy a tener. Ahora, si yo ya tengo, soy sedentaria, bueno, por ejemplo, tengo sobrepeso y pierdo un trabajo y tengo un estrés porque me está pasando cosas que no lo puedo resolver, puedo aparecer la diabetes tipo 2. Bien. ¿Sí? Pero tengo ya factores de riesgo atrás. Bien, acá me están haciendo una consulta y viene bien para empezar de el ABC. La idea de estas charlas con los profesionales de la salud es que usted conozca, porque la información es el mejor cuidado que podemos tener. Si la gente sabe qué es lo que le está pasando, se puede tener una mejor calidad de vida. Sí. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Qué es lo que se tiene qué alarma, qué lucecita se tiene que prender en mi vida para, dije, epa, acá hay algo, me está pasando algo? ¿Qué debo estar atento para saber si es necesario ir a un clínico para que después tener un diagnóstico acertado de lo que me pasa? Bien. En la diabetes tipo 1, que dijimos que puede aparecer en adolescente y niño, es importante que los papás tengan en cuenta cuando hay mucho cansancio, cuando hay visión borrosa, cuando orina mucho a la noche, cuando tiene mucha sed, cuando tiene mareos y cuando tiene inestabilidad emocional. No significa que tiene estos síntomas y sea una diabetes tipo 1, pero tenemos que tener en cuenta estos síntomas para concurrir rápidamente al pediatra y hacer diagnóstico o descartarlo y buscar otra enfermedad si es que la hay. Eso con respecto a los niños. En esa etapa. La pregunta es, con tratamiento, detectado el caso, ¿el tratamiento se cura? La diabetes no se cura. Repítame eso. La diabetes no se cura, hasta ni la 1 ni la 2, excepto la gestacional, que si es gestacional se va en el embarazo. Que tenga el bebé, la madre... Se termina la diabetes. Pero la diabetes tipo 1 va a tenerla siempre, durante toda la vida. Todavía no tenemos una solución, diríamos, para sanar la diabetes. Yo hice un magíster, terminé ahora, si me falta rendir mi tesis en diabetes hace 2 años que estoy haciendo un magíster en diabetes y bueno, toda la pregunta nuestra era eso. Claro. Entonces, ¿se encontró alguna... Pero el tratamiento cambió radicalmente en la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque tenemos insulinas muy nuevas que se colocan una vez por día, ¿sí? Insulinas ultra rápidas que se colocan en el momento que va a comer y dura solamente 4 horas, no dura todo el día, o sea, puedo pensar no va a tener hipoglucemia. Hay sensores que ya no se pinchan más, los chicos no se pinchan más el dedo, sino que se coloca como un sensor y con el celular o con un lector se escanea las veces que quiera, 10, 12, 14, 20 veces, porque ningún problema. El pinchazo es cada 20 días.
Cuando se pone el sensor. No, sí, o cada 28 que Claro, termina, son 14 y 14 y ahora ya dura uno de 15 y 15 días, sé que 30. Claro, antes el pinchazo era hasta varias veces por día, la persona, varias veces por día. Yo me levanto, me escaneo. Sí. Inclusive el papá, cuando está durmiendo el bebé, puede ir y escanearlo sin tocarlo al niño. Entonces, bueno, y después están las bombas de insulina. Vamos a estar entrando en esa. Vamos a la otra diabetes. Primero, que quede claro que si te detectan diabetes clínicamente, con todos los estudios correspondientes, no se cura, se trata. ¿Se trata? Y se vive casi normalmente. Normalmente. Digo casi porque no es lo mismo que una persona que no tiene, pero lo dice alguien que tiene diabetes. Claro, pues está pendiente, digamos, de estar controlado. Hay que estar consciente de que uno padece esa enfermedad. Claro, se educa. Pero no es la noche. No es limitante tampoco para hacer Exacto. Cosas cotidianas de la vida. Yo tengo paciente de 14 años, 1,80 m, un paciente que juega al básquet y tiene sensor y nosotros nos comunicamos por celular y yo veo todo lo que él hace con sus actividades. Lo monitorea permanentemente. Yo lo monitoreo continuamente. Exacto. Es mucho mejor que una persona que padece diabetes, que haga eso, actividad física, esté activo, mantenga una dieta. Ahora vamos a entrar en ese terreno que tiene cómo exactamente, una vez detectado el caso, ¿sí? Te dice, bueno, usted tiene diabetes tipo 2. Bueno, y ahí parece la persona que se le viene el mundo abajo. Claro, todo te dicen, tengo miedo, no quiero tener diabetes. Pero bueno, si aparece, lo ideal sería prevenirlo. Si yo estoy con un sobrepeso y me hago un laboratorio y todavía tengo el azúcar ahí, entonces... ¿Qué es ahí? ¿Cuál es el límite? Vamos. El límite en realidad cada vez menos pedimos a nivel mundial, diríamos. O sea, antes era una glucemia entre 70 y 110. Ahora cada vez pedimos menos. Ahora es entre 70 y 105. Entonces, si pasa los 105, cualquiera, entonces, claro. Cualquiera, cada vez queda más gente. No, en realidad se hace eso para que la persona consulte antes, no que no llegue a los 110 y 115, que consulte antes, entonces. Está bien. Entonces, ya cuando vemos que tenemos 107, 110, ya tenemos que consultar, porque se hace una prueba, tolerancia oral a la glucosa, donde yo tomo un líquido, vamos despacio, me está tirando mucha información y la gente está ahí haciendo sus cosas del día a día. Y dice, ¿cómo es eso? La prediabetes, Claro, entonces si yo tengo una glucemia en ayuna en el laboratorio y el doctor me dice, uy, se está alterando tu azúcar acá, bueno, hay una prueba diagnóstica que se hace en laboratorio, que se hace por medio del consumo de una agua azucarada, para que entienda la gente, y se va midiendo, se saca sangre y se va midiendo a la hora y a las 2 horas. Si a las 2 horas me das más de 200 miligramos de decilitro de la glucosa, ya tengo diagnóstico de diabetes tipo 2. Si me da por debajo, prediabetes. Prediabetes. O sea, no tengo diabetes y eso es re importante. No se cura, pero se puede prevenir entonces. Claro, una vez que se diagnostica ya no se cura, hay que seguirlo y se puede vivir tranquilo, pero si no tenemos que prevenirla, que no hagamos diagnóstico. Es clave el antecedente familiar, digamos que hay un padre, una madre, una abuela, haya tenido diabetes, como para estar más atento y estar más prevenidos para ver si ese chico o ese adolescente o ese ya mayor pueda desarrollar la diabetes. Sí, así es. El factor de riesgo de los antecedentes familiares son súper importantes y más los familiares directos. Si mamá tiene diabetes o papá, uno de los dos, ya tenemos más de un 30 al 40% de probabilidad de tener diabetes si no me cuido, ¿no es cierto? Si papá y mamá tienen diabetes y ahí se suma algún hermano que ya tiene diabetes, ya el 70% tengo la probabilidad de tener diabetes. Si aumento de peso, si soy sedentaria, si tengo otros factores de riesgo. Bien. Así que muy importante. A ver, acá me dice Diego, me diagnosticaron diabetes en el 2021 porque tomé por una enfermedad muchos corticoides por 3 meses. ¿Puede ser que eso me haya activado la diabetes? Sí, así es, Diego. Eso se llama diabetes secundaria a medicación. Pasa con algunas personas que tienen artritis reumatoidea o enfermedades autoinmunes que usan, o en una persona que tiene una neoplasia que usan corticoides en su tratamiento y aparece la diabetes secundaria a los corticoides en este caso. Pero lo que le quiero decir a Diego es que si bajan los corticoides, las glucemias mejoran. Mejoran, no desaparecen. No desaparece, pero puede mejorar y puede hacer. Le detectan diabetes, no se vuelve para atrás. Y pero va a quedar siempre. hay casos, y ahí quiero entrar. Conozco personas que
eran diabéticos, tipo 2, se hacen la cirugía bariátrica, bajan de peso de una manera muy rápida y dicen, me desapareció la diabetes. ¿Es así? ¿Le desaparece la diabetes? Hacen remisión, se llama. Ah, Quiere decir que remite, pero puede remitir toda la vida. ¿Qué quiere decir eso? En uno de los tratamientos de las diabetes tipo 2, en una persona que tiene un sobrepeso importante o ya tiene obesidad, es la cirugía bariátrica. Y de eso, dentro de la cirugía bariátrica, tenemos una técnica especial, una técnica quirúrgica que se llama bypass gástrico, y ahora existen otras que nosotros estamos haciendo en nuestro centro, que se llama VAWA, o también se llama cirugía bipartición, que son cirugías que hacen que se vaya o que remita la diabetes. Pero ¿por qué digo que remita? Porque si a largo plazo me pasa la diabetes, yo vivo 5 años, 10 años sin diabetes, pero empiezo a aumentar de peso de nuevo, aparece la diabetes otra vez. Entonces, la cirugía bariátrica es una arma para que remita la diabetes. La pregunta es, o sea, se hizo la cirugía bariátrica y esa persona empieza a engordar de vuelta. Aparece la diabetes, porque el mecanismo por la cual aparece es metabólica. Entonces, explíquele a la gente qué significa lo metabólico. Claro que lo hay más cambios. Sencillo. Bueno, o sea que si se hizo la cirugía bariátrica, bajó de peso, ahí ya cambiaron un montón de cosas dentro del organismo. El páncreas ya empieza a funcionar mejor, hay una buena redistribución de vuelta de células beta, que es donde se secreta la insulina, el hígado deja de tener grasa, es súper importante porque el hígado graso ya es un factor importante de riesgo, por eso nosotros hacemos muchos controles, y es donde se guarda la glucosa. Yo como generalmente, que es importante que las personas entiendan que la digestión de los carbohidratos, que son las harinas, que son el arroz, el fideo, la chipagua azul, la sopa paraguaya, todo lo que nosotros comemos comienza en la boca, no comienza en el estómago. Entonces, si yo ingiero mucha glucosa, hay alguien que lo tiene que sacar y tiene que guardarlo para cuando yo necesito. Eso lo hace el hígado. Cuando hay un hígado graso, ese hígado está ocupado por grasa, saturado, no por glucosa. Entonces esa glucosa vuelve otra vez a la sangre y queda ahí, queda en la calle. Y me aparece después. Y aparecen 200. Exactamente. Aparecen con glucemias altas, que es lo que detectamos en el laboratorio. La hipoglucemia o hiperglucemia. Hiperglucemia y lo otro es hipoglucemia. Hiper e hipo. ¿Qué es una y qué es la otra? Bien. La hiperglucemia es cuando me sube el azúcar. Por ejemplo, yo tengo diabetes, sí, y yo tengo parámetros en las personas con diabetes que voy a controlar como médico, ¿sí? Esas son el azúcar en ayunas, el azúcar metabólica, es la que estamos hablando, la del hígado, ¿sí? Y después tenemos glucosa o azúcar, que se miden antes de las comidas, o sea, antes del almuerzo, antes de la merienda y antes de la cena, que tienen un valor, ¿sí? Por ejemplo, entre 70 y 130. Pero cuando yo como, me puedo dar ese permitido que me suba un poco. Entonces puedo tener entre 70 y 80 hasta 180. O sea que la variabilidad de glucemia entre 70, 80 hasta 180. Eso sería una... No, eso es normal. Normal. Cuando pasa los 180, 190, 200, 250, eso es hiperglucemia. O sea que por encima de 180, yo estoy hablando, después de las comidas, ¿no es cierto? Estoy hablando de una hiperglucemia. ¿Y qué le pasa a esa persona? Nada, a veces están tan acostumbrados a tener hiperglucemia que dice, pero yo me siento recontra bien. Claro, es tremendo eso. Entonces, ¿por qué? Porque su cabecita está acostumbrada. El cerebro, recuerde que tiene 2 tipos de combustible, glucosa y oxígeno. Si yo a él le doy glucosa, está re feliz y me va a pedir glucosa cuando yo tengo alta. Y cuando empiezo a bajar y tengo 100, me dice, pero yo me siento mareada. Claro, pues tu cabecita te está pidiendo ese combustible que vos le das todos los días, diríamos, ¿sí? Y la otra posibilidad. Y la hipoglucemia es por debajo de 70. Yo que dijimos 70 hasta 180 es normal. Por debajo de eso es cuando el azúcar ya sale de la sangre y ya empieza a provocar algunos síntomas como por ejemplo sudoración, visión borrosa, dolor o muchas ganas de comer, mucha ansiedad. Entonces me siento con taquicardia, palpitaciones. Eso es hipoglucemias, exacto. Bien. A veces la hiper no tiene síntomas. ¿Y la hiper no tiene síntomas? A veces no. Y la hipo es la que más síntomas me va a dar, diríamos. ¿Qué es? Entonces, mayor apetito. Me tengo un dolor, sudoración, me siento con visión borrosa, me siento mareado,
todos síntomas de la cabeza, diríamos. Entonces, como que se me seca la boca, a veces me quiero hacer pis, o sea, que me está avisando en la cabeza que necesito sí o sí consumir algo de azúcar, diríamos. Ahí tengo que medirme la glucemia. La hiper, perdón, quizás puede ser también, hablando de hiper, está muy activo, está muy despierto, o sea, le cuesta dormir, digamos, por ese acelere que tiene de tanta... Cuando tenemos hiperglucemia persistente, porque puede ser que haya hiperglucemias en ese momento nomás. Entonces yo después camino, hago me baja, pero si hay una hiperglucemia persistente, cuando hay una diabetes descompensada, diríamos, todos los días tengo 200, entonces sí, no duermo bien, puedo tener insomnio porque orino toda la noche. Eso es los síntomas de la diabetes tipo 2. Orino todas las noches, o sea, no me levanto una vez, me levanto 4, 5 veces a orinar. Sí, de ahí tomo agua porque es un círculo vicioso. Claro. Tomo agua y orino, tomo agua y orino. Tengo prurito, me pica, ¿sí? Pero tengo ganas de comer, pero como, pero estoy adelgazando también. Entonces, pérdida, las 5 P era en realidad. Pérdida de peso, ¿sí? Prurito, polidipsia, que es cuando tengo ganas de tomar, polifagia, cuando yo quiero comer mucho, y poliuria cuando orino mucho. O sea que son las 5 P las que son las básicas. Atención. Digamos. Obviamente la medicina ha avanzado y la cuestión de medicamentos también. Sí. Han mejorado mucho, porque Sin yo ninguna recuerdo duda. que antes eran pocos los medicamentos que había para la diabetes. Hoy, y son medicamentos que la mayoría de las obras sociales cubren en un 100%. Sí. Eso también hay que decirlo, ¿no? Sí, hay que tener criterios. Yo recuerdo una funcionaria que dijo alguna vez que la diabetes es una enfermedad de ricos. Gravísimo error, me parece, un desconocimiento absoluto de la enfermedad. La diabetes le puede agarrar a cualquiera. Eso me parece que es clave que la gente entienda. Sí. No necesariamente la gente de un buen pasar económico tiene diabetes, sino hasta la persona de más escasos recursos puede tener diabetes por el tipo de alimentación, por la cuestión genética, un montón de factores. Claro. No es una enfermedad de las personas que comen bien, nada. No, para nada, al contrario, sí, se ve mucho más en personas que tienen un alimento que son a base de harinas, entonces eso hace que haya más calorías, no hay una actividad física frecuente, entonces hay aumento de peso y ahí se... Bueno, y está, el tratamiento de lo que es diabetes tipo 2 es dieta. O sea, plan de alimentación, vamos a sacar la dieta. Plan de alimentación, dieta suena más a actividad física, sí, y medicamentos. Y automonitoreo. Las 4 cosas, las 4 patas de la mesa. Son un plan de alimentación saludable, que le quiero decir a la gente que no es que tiene que comer una comida diferente, ni hervido tampoco, porque si yo no estoy mal de la panza, no tengo por qué comer hervido. Entonces las nutricionistas están ahora muy capacitadas como para orientar a las personas con lo que tengo en casa y lo que puedo sembrar en mi casa, porque hay muchas semillas y tenemos una buena tierra en la cual podemos cultivarla en un macetero, sí, una maceta. No hace falta grandes superficies. Sí. Plan de alimentación saludable es lo indicado. Después la actividad física, que eso es importante que por ahí tengamos en cuenta. Yo estoy en el Comité de Actividad Física de la Sociedad Argentina de Diabetes y en el Comité de Pie Diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes. A ver, vamos a hablar del pie diabético, porque por ahí mucha gente se olvida de eso. Me encanta, exacto, sí. Y dentro de lo que nosotros pudimos estudiar en el comité, vimos que 3 veces en la semana, para comenzar, o sea, 150 minutos semanales, 50 minutos por día sería. 3 veces a la semana. 3 veces a la semana está bien para comenzar. Pero si yo quiero mejorar mi gasto cardíaco, o sea, le tengo que hacer trabajar a mi corazón para quemar mis calorías, o sea, mejorar el peso corporal y mejorar la glucemia, de los 7 tengo que caminar 4. Caminata no me estoy hablando. Caminata, ¿sí? Una caminata. No, ¿cómo puedo? Un poquito más. A ver, si yo comienzo, puedo comenzar de a poco, pero después puedo ir aumentando el ritmo como puedo. Pero son 50 minutos por día, 4 veces por semana. Serían 200 minutos semanales. Bien. Y después viene el monitoreo, que es el control del azúcar, que el médico le va a decir qué tipo de monitoreo, porque hay muchos tipos de controles que se pueden hacer. Y después viene la medicación. Quiere decir que si yo no tengo estas 3 cosas primero, la cuarta a veces no funciona. Claro, no funciona. La medicación uno dice, medicación no alcanza. No hay forma. Por ahí controla, pero en ciertos momentos, no permanentemente. Sí, porque me pasa que hay
personas que tienen diabetes que, por ejemplo, van a comer más y me toman 3 metformina. Y dice, pero doctora, tomé 3 y me subió igual. Porque la metformina tiene su mecanismo. Claro. Y no significa que porque me tomo más me va a bajar. No, Claro. no pasa eso. No es mágica. No es mágica. No es mágica. Ni las insulinas. Bien, Aún. ahí recién mencionó al pasar, ¿qué es el pie diabético? Bueno, el pie diabético es una de las complicaciones más graves y crónicas que tiene la diabetes, cualquiera sea, la tipo 1, la tipo 2, la LADA, el que sea. ¿Sí? Porque son crónicas y eso significa de que existe una alteración ya en la circulación, ¿sí? O sea, ya sea las arterias, porque la los diabetes nervios, dificulta, empieza a dañar lo que es toda la parte circulatoria, esas la arterias circulación. y venas Y nervios. y nervios. Claro, primero comienza con los nervios porque es una unidad muy finita, Claro. entonces lo que hace la glucosa es pelarle. El nervio, así como uno tiene un cable que tiene una cobertura, empieza a sacar esa cobertura del nervio, que se llama mielina, en realidad la empieza a sacar y empieza a quedar como peladito. Entonces cuando uno empieza a tener calambre, hormigueo, pie frío, pie muy caliente, pie como que le hincan, eso se llama neuropatía. Eso es ya un factor de riesgo para tener un pie diabético. Bien. ¿Sí? ¿Y qué otro factor me puede llegar a manifestar que tengo un problema en los pies con la diabetes? No, y esa por ejemplo. Los nervios. Los nervios, sí. Y después, Y por se ejemplo, infectan las uñas, tengo que tener Claro. mucho cuidado con que Eso. no se encarnen los mis uñas. trastornos tróficos, que nosotros le llamamos, que son cuando un hombre, por ejemplo, que se le nota más los vellos a nivel de las piernas y de los pies, los deditos, que tiene más vello, empieza a perderlos, diríamos, y tiene diabetes, concurra al médico, porque donde no hay más una buena circulación, esos vellos empiezan a caerse. Sí, no es por el raspado del pantalón, diríamos, sino que es por el roce del pantalón, sino Y que se es porque hay infectan más trastorno. rápido digamos, hacen algún tipo de infección, algo ahí con la uña, entre Claro, los hongos. y lo otro son los honguitos. Eso. La onicomicosis es cuando se pone la uña engrosada y se levantan para arriba. Y ahí vemos como que es una uña amarilla, quebrajada, Más gruesa, entre todo. los dedos, que se llama intértrigo. Esos honguitos que dicen, pero no lo puedo sacar, che. Bueno, todo eso ya es un factor de riesgo para tener un pie diabético. Ya es un pie en riesgo en realidad. Un pie de grado 0, 1 ya está. A ver, atención, háganse, no sé, los pies en su casa o vayan a un podólogo, porque es clave eso, me dijeron también. Clave. Lo ideal sería de que su diabetólogo le haga la evaluación del pie. Yo cuando veo por primera vez un paciente, lo primero que veo es su marcha. ¿Por qué? Porque la postura de los pies también es un factor de riesgo. Que yo A ver, camine, ¿cómo es eso? y entro en la marcha, camino para adentro, me toco los tobillos, empieza a rozar. Y todo lo que tenga roce, miro el zapato, si el zapato está para adentro y ya tiene esos roces, ese zapato que le aprieta el juanete que algunos dicen acá, ojo, porque eso hacen úlcera y a veces llegan a la amputación en esa parte del dedo y que lo pierde el paciente. La amputación, claro, Claro. se puede llegar a evitar la amputación. El uso de plantillas también, porque el uso de plantillas, se bueno, pueden eso hacer todo su diabetólogo, para cada pie. en su control. Primer le va- examen pasa, o sea, obviamente el examen de laboratorio, Sí. eso es una fotografía. El fondo de ojo. Fondo de ojos, sí. Sí, el electrocardiograma, Sí. para ver si ya no hay una alteración. Con si el doctor Romano. Con el doctor Romano, con Alfredo, sí, sin ninguna duda. Y después el control del pie. Me preguntan, ¿puedo tener pie diabético sin ser diabético? Puede, no es, o sea, pie diabético ya es porque tiene diabetes. Dice, No, porque solo me da el muchos pie solo calambres, tiene- no Pero- soy diabética. Entonces puede consultar porque Por ahí es otro tiene tema. otra cuestión dolencia. por ahí. Pero ya no es un pie diabético. ¿Y por qué? Porque la persona que tiene diabetes tiene úlceras y no se puede sanar, y es porque tiene un trastorno a nivel vascular de las arterias, por ejemplo, entonces son úlceras arteriales. Hay que ver a un flebólogo, a un Un clínico cirujano vascular y al clínico, por supuesto, su diabetólogo, que es el que va. Pero a veces cuando pasan esto, que tienen calambre, que tienen dolor en el dedo, en la uña, por ahí es otra cosa. Por ahí tienen deficiencia nomás de vitamina D, de potasio, que eso, un buen laboratorio con un perfil de vitamina y mineral y se soluciona el problema. Bien, estamos charlando con no digo una nota, sino charlando un poco de diabetes con la doctora
que nos está ilustrando con respecto a todo esto que tiene que ver con la diabetes. La doctora Elida Beatriz Romero, especialista en diabetes y obesidad, ¿es así? Sí, así Bien. Tengo acá consulta, voy a leer como mando. Dice, consulta el rango o parámetro de adulto o niño. Dice, bueno, la glucemia para el adulto, los valores que dio. No sé, para los niños, para los claro, depende del rango etario. Claro, entonces si yo tengo mi niño que tengo que controlar en las glucemias, no tiene que pasar los 100, entre 70 y 100. ¿Sí? Y si tiene menos también está bien. En un niño por ahí 60 se pide. Y hay personas adultas que manejan súper bien 60 de glucemia. Antes era ese rango. Lo que pasa es que se subió un poquito el rango para evitar las hipoglucemias y que el paciente no se caiga en la calle, no tenga otro evento como manejar, por ejemplo, y pueda tener un accidente. Y en el adulto es hasta 105, entre 70 y 105. Lo van bajando. Nosotros le vamos bajando. Lo van bajando. Claro. Pero no de malo, sino porque claro, para crear conciencia, ya que vean. Yo como diabético periódicamente me hago controles y me hago una glucemia glicosilada. Hemoglobina glicosilada o glicada la llamamos ahora. ¿Qué sería eso? Bueno, eso es, vio que cuando usted se hace un hemograma que dice, dice hematocrito, que es cuenta la cantidad de glóbulos rojos, y después dice hemoglobina abajo, en los hemogramas. Bueno, esa hemoglobina general tiene la particularidad de que puede una de sus partes de esa hemoglobina general unirse a una glucosa, a un azúcar. ¿Está? Y como el glóbulo rojo vive 3 meses, esa glicada la podemos estudiar los últimos 3 meses de qué pasó con ese azúcar. Entonces la hemoglobina glicada es un parámetro de laboratorio que me indica cómo estuvo los 3 últimos meses mi azúcar. O sea, no puedo mentir. Es el alcahuete. Claro. Porque por ahí dice, no, tengo que ir hago una semana de dieta, me hago el análisis y me da perfecto. No hay forma. Con la glicosilada no te botonea todo. No, y aparte pasa que por ahí algunas personas dibujan, porque no quiere que el médico le diga nada, claro. Entonces, pero viene porque después tiene que llamar a la señora, mirá que ya estoy bárbaro. Claro, estoy bárbaro. Entonces, el valor normal para una persona que tiene diabetes es de 7% para abajo, ¿sí? De 6.5 a 7 sería lo ideal. Cuando empieza a subir, ya tiene una correlación con la glucemia y ya el médico indica, si tiene 8, ya pasó, ¿no es cierto?, los valores normales, ya pasó los 160, 150 en ayuna y ya se está complicando, diríamos. Tiene un valor pronóstico la glicada. Le pregunto y apelo a su experiencia, ¿sí?, como diabetóloga. A simple vista, ¿usted puede detectar presumir si la persona es diabética? Sí, a ver, podemos presumir pensar que tiene diabetes, pero a veces... Como para decir, mirá, te estoy viendo, te estoy escuchando, te estoy viendo caminar, ¿por qué no te haces un estudio? Digamos, a ese punto quiero ir, hacia sí se puede. La presunción visual de un posible diabético. Y sí se puede. Y además, cuando uno lo toca al paciente, ese paciente viene y no tiene diabetes, tiene obesidad nomás. Ajá. Entonces, cuando yo empiezo a tomar la presión, cuando empiezo a ver su pulso, veo sus pies, veo que ya tiene, por ejemplo, dedo en garra, todo, le digo, ¿te puedo hacer una prueba de glucosa? Porque tengo un glucómetro yo en mi consultorio, claro, donde puedo tomarle la glucemia al azar, se llama. Uh-huh. Y a veces nos sorprendemos, tienen 240, 250, y decir, tenemos que tratar de... claro, y eso es lo que decía de la hiperglucemia, que no se nota. Ellos van por la vida tranquilamente sin darse cuenta, pero puede tener un acontecimiento de eso como se consecuencia. Trata esta charla, digamos, saber qué síntomas tenés que estar atento, que es lo que te está pasando en tu día a día, para quizás ir a ver a un especialista. O a un médico clínico, a la salita, lo que sea. Ellos se van a encargar después de ver. Entonces, orinan mucho a la noche. Uh-huh. Es frecuente, pero que no es 1, no es 2, son 3, 4, 5, 6 veces, a veces no duerme, claro, el paciente,
pérdida de peso inexplicable porque yo como mucho. Claro, acá hay una pregunta que dice, ¿cómo bien? Hago todo bien, los ejercicios, todo, pero sigo perdiendo peso. No, supongo que es diabético. Pero sí. No, ¿Por qué debería sucede saber. esto? No, y por eso hay que hacer laboratorio, ahí tenemos que ver, podemos hacer una ecografía también para ver el páncreas cómo está, ver cómo está su hígado, a ver cómo está metabolizando y ver a ver qué está pasando, porque hay pérdida de peso, porque a veces la diabetes está compensada, o sea, tenemos una glicada normal, está todo bien, pero aparecen otras enfermedades que se asocian a la... Por ejemplo, por ejemplo, la enfermedad autoinmune. Por Lupus, artritis reumatoidea, diarrea inexplicable como la enfermedad de Crohn. Entonces son enfermedades que pueden aparecer con la diabetes. Necesariamente un diagnóstico de diabetes 2 o 1 tiene que ir en paralelo también con una dieta, más allá de la cuestión de los medicamentos, la actividad física y demás, pero la dieta es clave, ¿cierto? Fundamental. ¿Cómo es control? ¿Cómo es? No le vamos a llamar dieta, sino control, plan alimentario. Bueno, está bien. Una alimentación. ¿Por qué? Digo, para ver un nutricionista, ver gente que me ayude a consumir determinados alimentos que no complican mi cuadro clínico. Exacto. Mira, es importante trabajar con un equipo. Sin ninguna duda, te digo, yo tengo un equipo muy bueno, importante, que hace años trabajamos. Ahora después vamos a decir dónde atiende la doctora. Es interdisciplinario. Es interdisciplinario. ¿Y por qué? Porque yo no puedo decirle, coma esto y esto, y no sé qué hace en su vida cotidiana. Claro. Entonces, el de la parte médica, yo hago algo pantallazo en general, pero la persona es única. ¿Sí? Entonces yo tengo que saber cuáles son sus hábitos, a qué hora desayuna, si come, qué come, cómo. Eso se llama comportamiento alimentario. ¿Qué comportamiento alimentario? ¿Qué fenotipo? O sea, ¿qué tipo de alimentación tiene? Yo no como lo mismo que ustedes, sin ninguna duda. O sea, todos somos diferentes. Entonces yo puedo ser compulsiva para comer. O puedo ser emocional. Ahí aparece que me pongo feliz, como, lloro, como, estoy... Claro, entonces, de ahí lo consulta la diabetes emocional. Claro, entonces puedo tener un montón de... O, por ejemplo, puedo ser picoteador. Yo tengo pacientes que picotean a la noche. No comen durante el día, se levantan a la noche y lo que queda en la heladera comieron. Eso es picoteador nocturno. El otro es que picotea, pero cuando tiene que comer... En el almuerzo y en la cena no come nada. Dice, pero ¿cómo si no comí? Pero picoteamos todo el día. Claro, ahí está. Algunos tienen un comportamiento mixto. Entonces, tenemos que saber para trabajar eso que me está... Acá tengo un par de preguntas que tienen que ver cómo influye, si influye, la diabetes en el comportamiento sexual de los pacientes. Muchísimo. A ver, ¿cómo Muchísimo. es eso? La diabetes, a ver, el azúcar está... Tanto en hombres como mujeres, ¿eh? Sí, exactamente igual, así es. El azúcar alto me complica desde el cabello hasta las uñas. O sea, todos los órganos que pasan por dentro de mi organismo está por lo tanto, los genitales también. Con los genitales son la parte ginecológica o la parte de próstata y todo lo que tiene que ver con la parte masculina, diríamos. Todo complica la diabetes, ¿sí? Porque dijimos que complican las arterias, las venas y los nervios. Todos nuestros órganos están funcionando por arteria, por vena y por nervio. Así que donde a ella le gustó, o sea, al azúcar le gustó, empieza a trabajar. Y la parte de la sexualidad es súper importante, porque hay personas que, como tienen afectados los nervios, entonces hay una alteración, por ejemplo, en el hombre, en la parte masculina, en la erección. Tiene deseo, pero no lo podemos solucionar. ¿Sí? Y a veces haciendo un buen tratamiento de la diabetes con las glucemias normales, controladas, controlamos esa parte de la parte masculina. ¿Y en las mujeres cómo le...? Y en la parte es la libido, o sea, el deseo sexual. Hay personas jóvenes que se apagan en su libido y obviamente empiezan a tener infecciones vaginales, vulvovaginitis, o sea, mucho flujo vaginal, con mucho olor, candidiasis, entonces empiezan a tener donde no tienen ganas de tener una actividad sexual. Claro, y están en una edad sexualmente que tendría que ser activa. Totalmente, recuerden que la diabetes tipo 2 aparece ya ahora en personas que no después de los 40, sino antes, 30, 35, ya. Bien, acá tengo algunas consultas que tienen, bueno, ¿dónde atiende la doctora? Me dice. Sí, bueno, ahora vamos a decir 80 preguntas. ¿Dónde atiende? 572, IDIM. En el IDIM.
Ahí estoy los martes y los miércoles todas las mañanas. Bien, nosotros vamos a tener en privado acá el teléfono para dar los turnos, cualquier cosa si le sirve a la gente. Pero la idea era que sepa que hay opciones, que hay profesionales. Usted se está especializando y se sigue especializando por los médicos, si no se actualiza, se lo hay come tantas cosas hermosas, la inteligencia artificial. Eso es nuestra ayuda ahora. Pero lo otro que quiero comentarte es, afecta mucho la cabeza. Entonces, el tratamiento más frecuente de la diabetes es la metformina, que a veces yo tengo pacientes que lo usan en forma indiscriminada. No son diabéticos, tienen una alteración como resistencia a la insulina alta y vienen medicados con metformina, ¿sí? Entonces, la metformina se usa para la diabetes tipo 2, ya no se usa para la resistencia ni para la insulinemia alta, ya no usamos tanto, sino que ¿cuál es el tratamiento de la resistencia a la insulina o la insulina alta? Que haga actividad física, cambiemos los hábitos, tomamos agua, dejamos la sal, comemos rico, sano, porque hay pacientes que vienen de 5 años usando metformina y no bajaron un mililitro de nada de lo que estaban haciendo tratamiento. Entonces la metformina no es el tratamiento para la resistencia a la insulina o la insulinemia, ¿sí? Sí los cambios de hábitos. Ahora, la metformina en la diabetes tipo 2 es de primera elección. Pero, ¿qué pasa con la metformina? Produce algunas deficiencias de algunas vitaminas, como la B12, ¿sí? La vitamina B12 es fundamental en la cabecita, ¿sí? Y en los glóbulos rojos para el metabolismo de lo que es oxígeno, para no tener anemia, para que me entiendan, ¿sí? Entonces, la deficiencia de B12, y sobre todo en los adultos, y los adultos mayores, puede traer demencia senil y Alzheimer. Entonces, es súper importante que cuando yo tomo metformina o uso algún tipo de medicación para diabetes, tengo que estar controlado con las vitaminas y los minerales, como el calcio, el hierro, la vitamina D y la B12. Son las 4 cosas que hay que tener. Porque tengo pacientes que vienen de hace mucho con metformina, deficiencias absolutas de B12, ¿sí? Y empezaron a tener ya trastornos neurológicos. Que es otro ejercicio que hay que hacer, ¿no? El intelectual también, no solo el físico. Sí, sí. Y por supuesto tener estos recaudos y estos controles de las vitaminas, la B12 sobre todo. Bueno, me estaba preguntando si atiende con obra social. Todas las obras sociales. Incluida la obra social de la policía, me pregunta, la mutual, ¿puede ser la policial? AMP. ¿Esa? Creo que sí. No sé, bueno, pero si es toda. Sí. Consulta ahí, Jujuy 572 El IDIN. Así, IDIN se llama, ahí frente a Vialía Provincial. Al frente. Para que no se pueden equivocar. Exactamente. Ahí estoy los martes y los miércoles. Sí, ¿y está en algún otro lugar? Y estoy en el otro, por Moreno 1031, en Creo, que es en el Centro de Rehabilitación de Obesidad, donde hacemos control también de peso, diríamos. Ahí estoy casi todos los días. Casi todos los días. Sí, le doy los saludos de Guillermo. Le doy de Guillermo Yeites, que le manda saludos. Y una consulta acá era respecto del mate. Se toma mucha agua, pero también toma mucho mate. ¿Está bien? Sí, no está mal, ¿eh? El mate Nosotros tenemos que hacer algo, tratar como algo normal esto. O sea, si a mí me gusta el mate, ¿por qué no voy a tomar mate? Ahora, sí tenemos que saber que el agua es fundamental. El 70% de nuestro cuerpo es agua. O sea que si yo me levanto y oriné toda la noche y me levanto y no tomo agua hasta el mediodía, mi cuerpo no funciona. Se detiene el metabolismo, no voy a bajar de peso, no voy a controlar la glucemia, me va a pasar, voy a tener sueño todo el día. Entonces me levanto y tengo que tomar agua.